Bueno, regresé anoche de un viaje a los Estados Unidos por razones de salud. Me llevé un libro que me había regalado mi queridísimo amigo Fernando, que se intitula Voces de Chernóbil, de Svetlana, no sé qué, tiene un Nobel de 2015. El último Nobel sí, es de ella. Sí, y no lo había leído, entonces dije, perfecto, me queda ahí. No puedo decir, porque sería una grosería, que me he arrepentido de habérmelo llevado, pero sí me deprimió profundamente. Son interrogantes de gente que vivió en Chernóbil o que fue a Chernóbil, o científicos que tienen relación con eso y con lo de Japón. Y es decir, hay ciertas opiniones de gente muy capaz que te ponen a meditar. Hay una de un científico de primera línea en la Unión Soviética, científico de la Unión Soviética, que empezó por hablar pestes de Stalin, que me dio risa. ¿Qué tiene que ver Stalin con Chernóbil? Nada. Pero que hace un análisis de fondo y dice, nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a un entorno natural, normal, de cielo, de nubes, de sol y la luna en la noche, de la naturaleza, los árboles, etc. Y de repente te lo cambian todo. Y yo he llegado a botar todos mis libros, porque de nada me sirve todo el conocimiento que tengo de estas cosas para explicarme eso. No entiendo cómo puede el ser humano sobrevivir en un mundo extraño, totalmente, como si te pasaran a la luna con árboles y todo, pero sin nadie. Es decir, tu relación con el entorno desaparece. Y de veras, aparte de eso, hay una serie de opiniones, primero de gente que vive, después de médicos, que es tremendo. Es decir, yo confieso que no tenía ni la menor idea de la gravedad de lo que había pasado. Es decir, todos nos enteramos de lo que había pasado en Chernóbil, todos nos enteramos de la movilización rusa, en aquel entonces de la Unión Soviética, era Gorbachov, para, por lo menos, no para arreglar el asunto, pero para atenuarlo, para neutralizar las cosas. No es cierto, no han neutralizado nada. Ha vuelto gente, pero porque ya está enferma. Y es que no se puede, digamos, en el fondo el error consiste en haberse arriesgado a tener ese recurso, es decir, eso es lo que dice él, no se puede jugar con cosas de la naturaleza que no entendemos a profundidad, dice ese científico. Cuando Francia explotaba las bombas atómicas en el mar, una serie de atolones franceses, fueron afecciones o transformaciones genéticas en los animalitos de esos atolones que eran chiquillos. Pero en los peces salen animales con dos cabezas. En los peces de esa región, los peces aprendieron a salir a esos islotes para sobrevivir. Es decir, salieron del agua. Sí, en serio. A ver, interesante. Salieron, era una sobrevivencia cambia forzada. Totalmente la estructura interior. Hay fotos de eso terribles. Sí, no, es una cosa... Se habían transformado físicamente. Yo les contaba de una niñita que nació sin ano y sin útero. Totalmente. Entonces le han hecho como 1000 operaciones y que un agujerito aquí y otro allá. Y por supuesto no puede orinar y cada hora hay que apretarle la vejiga. En fin, un drama, pero del tamaño. Yo no había leído en mi vida nada tan espeluznante. Si alguien no le teme a la guerra nuclear, es bueno que lea ese libro. Sí, no, definitivamente. Yo se lo he recomendado a todos mis porque nietos. hay que luchar por la paz y contra el desarrollo del armamentismo nuclear. Y hay que matar a Trump. Y por la hay que acabar con Trump, porque ese imbécil está hablando de guerra atómica. No, ojalá se pudieran destruir las bombas nucleares. Lo que pasa es que no se pueden destruir no se puede. Las 10.000 o 15.000 que hay guardadas. Ni una. Porque lo que hacen es explotarla. Por lo menos sí parar la producción.
si se pudiera aplicar el tratado internacional que se impulsó desde Costa Rica de control de armas y de control de producción de armas, eso sería importante. Obviamente ahí no está el control de las armas nucleares. Ese es un club tan selecto, pero es que el problema es que no permiten que nadie entre. no hay una entidad que pueda decidir con base en los hechos científicos reales, digamos. Una autoridad sobremundial. No, ni siquiera la Comisión Internacional de Energía Atómica, ni siquiera eso. No tiene ningún poder. Ni la ONU. No. Pero tendría que ser un grupo extraterrestre que viene, paren ustedes esto, o, de veras, es que es la única autoridad que esté sobre las autoridades. O que suceda un accidente de una magnitud tal que sea sería 3 o 4 veces peor que el Chernobyl en una gran potencia de esas tipo Estados Unidos, otra vez Rusia y otro país productor, China o Pero Francia. Pero hay una cosa donde que yo no entonces sabía. Sí se desmadre todo el mundo. La resultante de la catástrofe atómica en Japón se ha ocultado. Los efectos se han ocultado. Ese es el punto más Ese grave. es lo más jodido. Claro. Hiroshima y Nagasaki. Sí, todo eso se ha ocultado. Los resultados, lo que ha pasado posteriormente. Hay un libro que era el general. Pero no solo eso, Álvaro. Cuando se dio la guerra de Vietnam, los Estados Unidos tiró napalm y otros desfoliantes ahí en una frontera entre el sur y el norte de Vietnam, donde provocaron un corredor que, si no recuerdo mal, para que volviera a revivir ahí la naturaleza debían pasar como 200 años. Habían destruido toda la riqueza de la tierra como para que ahí se volviera a regenerar árboles y eso. Y así es. No, es que el resultado de eso, de Vietnam, también es otra cosa que se mantiene más o menos oculta, pero cuando uno se mete y busca información, se encuentran datos y fotografías de cosas terribles que siguen ocurriendo. Es decir, que el efecto de de ese rociado con productos químicos, le decían. Orange, no me acuerdo. Está produciendo una cantidad de teratogenias horribles. Es decir, hay miles de hogares en Vietnam que viven cuidando a personas que están totalmente imposibilitadas de llevar una vida normal por deformaciones. Todavía más grave en lo que podría ser, digamos, la vida doméstica nuestra. En nuestro país se venden aerosoles y productos de aerosol que son prohibidos de uso en Estados Unidos. Hace rato. Y son producidos en Estados Unidos, pero no se usan allá, pero se pueden producir aquí. Y tienen un efecto devastador sobre la salud, sobre el ambiente, sobre el ozono, sobre todo. Entonces, ¿por qué las cosas que son prohibidas allá se importan aquí? Aquí debería intervenir el Ministerio de Salud, CETENA y no sé cuántos organismos que tienen que ver con el ambiente. Tienen que ver con el ambiente, pero no lo entienden. La historia de las plantaciones de monocultivo en Centroamérica y Costa Rica incluido, por ejemplo, de piña, es siniestra en ese sentido, porque no tenemos de la piña ha sido... No tenemos garantía que se esté usando adecuadamente, ni siquiera cerca. El nemagón. Exacto. Que se usó ahí en las zonas bananeras y en Centroamérica. Sí, eso es que ha sido muy bien estudiado y documentado, incluso por los científicos de la Universidad Nacional, del organismo que tienen ellos, que han hecho un trabajo extraordinario de documentación. Los daños que eso le provocó a la gente. Esterilizaciones, cáncer, etcétera. Sí, claro. Sí, uno no sabe. ¿Usted no ha leído ese libro? No. Te lo voy a prestar. Él me lo regaló, pero a vos te lo voy a prestar. No, es que vale la pena, oye. Yo estoy es leyendo obligatoria la lectura. Un libro muy interesante, pero lo estoy empezando, pero me parece interesantísimo. Son de 3 mujeres chinas. Ajá. 3 mujeres Abuela, chinas. madre e hija. No, chinas, no chingas. No, de veras te entendí, 3 mujeres chingas. Yo, ¿cómo es? Interesantísimo porque hace una descripción de la China desde 1908 hasta la Revolución. Y la autora, hija y nieta,
termina saliendo de China ya por el año 79, pero es interesantísimo ver lo que son las tradiciones, la severidad de las costumbres, explican todo cómo se hacían aquellos piecitos, Sí, cómo eso los es envolvían. Tenían que dormir con eso. Yo siempre Sí, con supe los esos zapaticos piecitos. esos. No, zapatitos, los envuelven con telas desde chiquitas. Sí, 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 sí. Y se les encarnan y se les... es una cosa terrible. Bueno, Es una mutilación. total. Sí, claro, claro. Pero además estaba justificado eso desde el punto de vista social, porque incluso producía en la imagen china, en la imagen de los chinitos, ¿verdad?, de cierto nivel social, que las mujeres al caminar así con dificultad, según eso les daba cierta gracia y hasta les producía cierto erotismo. Entonces, No, hombre, entonces había que meter a las mujeres eso, y las obligaban a dormir con esa carajada, que era como Qué un horror. candado en el pie para que se les atrofiara. Al final les quedaba un piecito que era como una pezuña. Sí, sí, qué horror. No, no, terrible. Pero es un libro delicioso, lindo. No, delicioso, es que está demasiado bien escrito. Y va describiendo todo eso. No, a veces uno usa esa expresión, pero refiriéndose a cosas terribles, ¿verdad? Sí, pero- Sí, claro. Sí, sí. Bueno, ese libro es encantador. No, Encantador porque es tan dramático, pero tan bien escrito, porque es asombrosamente bien escrito, pero te lleva ahí. La a traducción de verlo. ese libro al español se produjo casi como si hubiera sido a propósito, justo en el momento en que estaba por producirse la catástrofe de Japón, la de... Ah, sí, la del tsunami. Sí, pero... Esa es otra cosa que han ocultado. no, Ajá. ahí uno se da cuenta de que... Bueno, hay una foto de Japón, eso es terrible porque se trata de áreas contaminadas que evacuaron, obviamente, pero una de ellas incluye una autopista que está llena de automóviles, como si estuvieran en ese momento dispuestos esperando un semáforo. Tuvieron que ser abandonados por la contaminación. Claro. Entonces resulta que ahora ya empieza la vegetación a invadir los vehículos y la carretera y empiezan a aparecer vida silvestre, animal, que está aumentando ahí. Algunos monos van a aprender a manejar. No, pero lo que pasa es que yo leí un comentario de alguien muy inteligente hasta ahora en la red, refiriéndose a Chernóbil, y que acaba de cumplir los Sí, 30 años conmemorarse los 30 años del accidente. Entonces dice alegremente que finalmente la naturaleza es sabia porque los animalitos, esos que han vuelto por montones, de ahí están bien y no les pasa nada. Entonces le digo yo, es que ¿cómo te atreve la gente a hablar sin ir al fondo de la cuestión? Porque si estudiara un poquito de genética se da como cuenta... si se hubieran vacunado. Claro. Sí, pero se han transformado en muchos aspectos. Eso Salen sí. animalitos con dos cabezas y un montón de cosas. No, pero Chernóbil tuvo un efecto sobre Europa, porque la nube Claro. Holanda se fue movió tremendo. y pasó a los países de la llamada Europa Occidental. Sí. Eso fue terrible. Habría que ver también las consecuencias actuales de ese proceso. Bueno, si eso afectó o hay no. unas muy claras. Bueno, por ejemplo, en Suecia, el norte de Suecia fue muy afectado y tuvieron que obligar a los lapones que vivían de eso, Sí, sí, es decir, claro. a sepultar a sus Alces. los alces, o ¿cómo se dice? Sí, alces. Que ellos exportaban la carne y el cuero y eran casi trashumantes con esos animales, los trasladaban de una parte a otra del país. Era una organización bien lograda alrededor de la cría de esos animales. Y entonces ya prohibieron el consumo de la carne durante no sé cuánto tiempo. Eso ya fue un impacto Y vos te social. prohibiste el consumo de leche condensada. Que ¿Sí? viene Bueno, No les ha afectado a esos suecos la producción de vodka. Al contrario, se han ganado un mercado internacional. Pero estaba viendo una cosa que me produjo... Perdón. En ese libro habla
por cierto, del Stolichnaya, pero que ese era lo que todos los científicos y médicos que iban con cajas, porque era la única forma de defenderse. ¿Qué defenderse? Quedaban hasta el rabo. De fumarse para... Claro, no se daban cuenta. En Rusia, digamos, la tradición del consumo de licor fuerte claro, estaba muy asociado a las guerras, a la primera y a la segunda. Yo tuve durante más de un año un traductor, y es Alberto Gusev, cuando yo vivía allá. ¿Cuánto tiempo viviste allá? Un año y 2 meses más o menos por ahí, pero eso en el año 65-66. Pero este hombre, a 20 años de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, había sido un jovencito, ¿verdad? Y pasaba con vodka, porque era la única bebida que podían tener a mano en esa época. Sí, claro. Y cazaban ratones o ratas para medio comer algo. Pero hablan de un producto Pero que es era una cosa hecho terrible. parecido al vodka que hacían en casa. Ahí hablan de... Ese tipo de cosas, cuando uno ve eso, y él nos contaba las dificultades de bebidas o de comidas, y entonces lo único que había disponible era el licor, ¿verdad? Y después uno encontraba costumbres que aquí no se dan en Costa Rica, interesantes de vida social en la calle. De pronto uno iba caminando ahí por una acera y encontraba una persona con 2 dedos así en la solapa, o con 1, o con 3. Y eso significaba que estaba pidiendo 1, 2 o 3 compañeros para irse a tomar un trago. Y entonces se le acercaban, se iban a tomar su trago y se jalaban después. Como para vida social. Como cuando salíamos de Carayos a buscar quienes se unieran a una mejenga. Exactamente. No, el susto el susto no, pues uno se preocupa porque... Vamos a ver, ¿en qué consiste saber y conocer? Digo, el reunir cosas inconexas y de un momento a otro encontrarles una conexión. Ese conocimiento científico. Vea usted, de pronto me di cuenta, y yo no voy a repetir el nombre de la marca para no hacerle publicidad, porque descubrí algo más sobre esa marca que es importante. Está a la venta en Costa Rica una cerveza rusa de muy buen sabor, la he tomado varias veces, y resulta que disminuyó de precio rápidamente. Yo decía, eso es caramba del rublo que se devaluó. Perfecto, pero claro que yo no tengo nada contra la industria cervecera nacional. Pero dijeron que venía de Ucrania. No, yo me metí a averiguar bien. Claro. Pero antes de averiguarlo, me entero también por las cosas de Chernobyl. Lo de Chernobyl no puede dejar de ser un tema para uno después de haber leído ese libro. Sí, no, que va. No sé. Una de las plantas que está creciendo con más esplendor en esa zona es el lúpulo. Sí, claro. El lúpulo, Sí, nada deliberado, simplemente que el clima. Sí. Entonces, yo pongo esas dos cosas juntas. La aparición de la cerveza rusa, que en pocos meses aquí mismo bajó de precio hasta ser un precio competitivo con las locales. Y no estoy diciendo desleal con la industria nacional, solo digo que ahí está y claro. yo la... Y que es de buen sabor. ¿Ah? No, se las trae. Entonces, claro, en un momento dije, lúpulo y cerveza. Bielorrusia fue muy afectada, con lo mismo que Ucrania. Ese lúpulo no estaría, bueno. Recuerdo, y vean ustedes las conexiones que se dan, porque uno puede hacerse el tonto. Sí, claro. En Costa Rica se estuvo vendiendo una cerveza norteamericana muy barata después de lo de Chernobyl. Sí. Y 3 químicos de la Universidad de Costa Rica nos reunimos por accidente, fortuitamente, y hablamos del tema, y llegamos a la conclusión de que esa cerveza seguramente no se estaba vendiendo en Estados Unidos, y que debe haber sido elaborada con lúpulo
de una región de Europa que fue afectada por la radiación. Eso fue lo que pensamos. La conclusión, Por supuesto, no teníamos al FBI para eso. Entonces me fui a averiguar. La fábrica, la casa que produce esa cerveza de que hablo, es de San Petersburgo. Es decir, Sí, bien sí. arriba, Sí, sí. es la segunda casa cervecera del planeta. ¿Ves qué curioso? La segunda en Sí, sí, en bueno, en producción. ¿Cuál es la primera? Es una holandesa. No voy a decir tampoco el nombre. Es una holandesa. Que probablemente ahora pertenecen a consorcios internacionales. Pero en todo caso, vean cómo el darse cuenta uno de las cosas lo previene y a veces lo alarma innecesariamente, pero en un momento dado yo dije, no, a lo mejor hay que pedir al Ministerio de Salud que prohíba la importación de esa cerveza, y no, esa cerveza en este momento, siendo rusa, se consume en todos los países de América Latina, en todo el mundo. Yo supongo que En el automercado hay. no, por eso. Claro. Bueno, es que yo no soy tomador, entonces no me he fijado en eso. Pero vea cómo Probala. Vamos a probarlo. yo digo, bueno, No soy cervecero, no. y el otro día yo conté aquí lo de la leche Sí, leche condensada de Ucrania. Y compró una lata y donde vio que venía de Ucrania. La devolvió. No, es que como la quería para matar cucarachas, dije, igual las mato con mano atómica, con arma nuclear. Bueno, dice que hay que aterrizar. Bueno, aterricemos. Ay.